tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día aquí en Antofagasta Televisión. Como es habitual, siempre centrados en la contingencia, pero lo que ha marcado un poco esta semana tiene que ver con el festival Antofamil, que se ha tomado un poco la agenda también del verano. Con varias visitas hemos tenido actores, la gente de la música que también ha estado conversando, y en esta oportunidad Alberto Mayor, sociólogo chileno, ¿verdad?, nos acompaña para dar una mirada un poco distinta quizás a algo que Antofagasta no ha visto. En el muelle histórico se pretende instalar una casa donde un actor va a vivir varios días compartiendo con la comunidad, pero va a estar siendo observado justamente por Alberto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Antofagasta. ¿Qué tal? También. ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que es una obra, bueno, una obra del artista argentino Fernando Rubio como director, y que la está llevando a cabo. Ya está instalado en el muelle viviendo Sebastián Laiseca, el actor chileno que ya hizo la experiencia en Santiago, ahora la está replicando acá los 5 días, y donde él está todo el día ahí. Una experiencia bien interesante. Básicamente es una casa donde las personas que asistan pueden entrar, pueden estar con él, pueden, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando o que no se esté realizando, pueden interactuar, digamos, pueden ver una película con él, una serie de actividades, y entre las actividades todos los días hay un invitado, ¿ya? Alguien que va a conversar con él y con la gente que esté dentro. Y ese invitado, normalmente Fernando Rubio, que es el director, me comentaba que en todos los países él busca que sea más o menos el mismo tipo de persona, ¿ya? Entonces siempre hay un filósofo, siempre hay un sociólogo, hay un artista visual, se repiten ciertos perfiles. Y en ese marco me invitaron a mí como el sociólogo dentro de esa clasificación, para esa conversación con el actor, y para esa reflexión, la reflexión que plantea la obra, que es una obra contemporánea, de carácter performático, digamos, donde la idea es reflexionar sobre una experiencia bien íntima, porque entrar en una casa de madera que a todos nos trae siempre alguna reminiscencia más bien austera, y entras en una dinámica donde salen temas bien interesantes, no digamos personales, pero sí por lo menos íntimos. Tenemos la sensación de que el resultado que pueda haberse dado, ¿cierto?, en Santiago va a ser bien distinto a lo que en Antofagasta pueda ocurrir, y particularmente por lo que indicas, el tener una casa de madera para nosotros en esta zona donde tenemos casi 40 campamentos es una realidad que, si bien existen dos Antofagastas, también se comenta mucho, ¿verdad?, una zona pujante con la minería de por medio, pero también que tiene una realidad y una gran brecha social. ¿Tú que ahí podrían estar los indicadores interesantes tal vez para esta experiencia? Porque la casa de madera nos resulta bastante asimilable a nosotros. Claro, a él le pasó al director que efectivamente cuando llegó a Antofagasta se planteó la casa desde ese punto de vista, y él trataba de explicar que no era la idea original, que lo que él pensaba era simplemente, por ejemplo, esta casa él la ha montado en distintos países. Ahora se va, me contaba que se va a Singapur con la casa, y lo ha montado en distintos lados, y lo interesante es que sale cómo se interpreta en cada lugar, justamente. O sea, aquí es un espacio muy impresionante en términos de belleza, porque está ahí en el muelle. Entonces la casa como que se levanta desde la madera del muelle, sigue la continuidad de la madera, y por otro lado se ve todo el espacio abierto. En Santiago estaba en el centro GAM, de Gabriela Mistral, y estaba en la mitad, entonces tú sentías los automóviles, había como una discusión con la ciudad. Aquí en cambio es un espacio mucho más metido dentro prácticamente del mar. Es otra experiencia. Entonces yo creo que efectivamente ahí va a haber una conversación distinta. Va a estar el tema seguramente de los campamentos, va a estar el tema de la comprensión de qué es Antofagasta hoy, qué va a ser. Entonces, Alberto, justamente, ¿cuál es tu mirada un poco de esto? Las regiones siempre se quejan, ¿verdad?, del centralismo, incluso para todo, un poco en los datos, cada vez que tú tienes que hacer, o sea, se pide un IPC regional, se pide un subsidio regional, las particularidades y características de cada zona son muy diferentes. ¿Cuál es tu mirada hoy, sobre todo en un contexto económico, ¿verdad?, con la baja del precio del cobre, y cómo una ciudad se puede mover para bien o para mal de acuerdo a eso? Mira, yo creo que todos los diagnósticos del exceso de centralismo son casi modestos cuando uno mira los datos internacionales. O sea, esto no resiste análisis a nivel internacional. Por poner un ejemplo, los municipios en Chile tienen destinado para ellos, más o menos suman el 10% del presupuesto. El estándar mundial es un 25%, ¿ya?
y estamos hablando de que solo eso es el municipio, estamos hablando, está lleno de otros, los gobiernos regionales prácticamente no tienen presupuesto relevante, ¿ya? Y en muchos otros países los gobiernos regionales manejan gran parte del presupuesto de la nación. Si tú miras en prácticamente todos los países, sobre todo los países donde hay explotación minera, hay impuestos territoriales altos, o sea, que hay países donde el 60% de lo que se cobra queda en la región, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones aquí que están un poco vetadas, digamos, evidentemente producen una serie de problemas porque si uno sigue el flujo de plata de lo que se produce en las regiones, no solo en esta, sino que en muchas otras, ¿ya? Ese flujo de plata termina muchas veces instalado en Santiago, ¿ya? Lo que no se va para afuera, digamos. Entonces, evidentemente hay una discusión ahí que está pendiente en términos reales, no como conversación, sino que ya decir, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Y aquí, bueno, aquí pasan cosas aún peores. Con el precio del suelo, por ejemplo, los subsidios habitacionales no tienen ninguna importancia, no te sirve de nada. Claro, que efectivamente se dice que es de papel porque no hay viviendas de 2000 UF para una clase media, por exactamente. ejemplo. Entonces, o sea, aquí hay, en los campamentos, hay casas construidas. Hay algunas casas que de repente tienen 60, 70 metros cuadrados y están hechas en cemento, ¿ya? Pero no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen luz eléctrica. Entonces, tú dices, claro, eso en otros lados no se da porque las casas son mucho más pequeñas, pero aquí, claro, son familias que tienen ingresos que para Chile serían ingresos medio alto, ¿ya? Y que aquí significan estar en un campamento. Entonces, no, evidentemente hay una especificidad de la zona que no ha sido respetada por la visión de los gobiernos centrales, y los gobiernos centrales muchas veces, y eso se ve bastante, que la sensación de que los poderes locales tienen poca importancia porque de repente las grandes empresas llegan y dicen, no, es que yo ya lo conversé con el ministro, ¿ya? Entonces el poder local queda inmediatamente difuminado. La región lleva años con muchos líderes, ¿cierto? Tratando de insertar a nivel central diversos temas, estrategias regionales de desarrollo, clúster minero, en distintas áreas. De alguna manera, hace un tiempo veíamos, por ejemplo, a científicos protestando por tener más recursos. ¿En qué minuto tú crees que podrían estar los líderes de opinión? Y esta es una pregunta quizás a quienes mueven a lo mejor el pensamiento en nuestro país, sociólogos, filósofos, historiadores, a tener en cuenta las regiones. Porque habiendo ciertos liderazgos locales, muchas veces no hay resonancia en Santiago de lo que pueda investigarse o tenerse muy claro desde una región del país. Sí, yo creo que eso tiene que ver más que nada con la articulación de los actores, y de ahí emergen naturalmente los liderazgos. Yo creo que, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el mundo académico, los niveles de articulación entre universidades son muy pobres, ¿no? Yo trato sistemáticamente, pero en general no están las estructuras dadas para que las universidades puedan tener relaciones fértiles, estables, para que los profesores que están en una ciudad puedan ir a hacer clases o a realizar tesis en otra, ¿ya? Que es algo muy normal en muchos sistemas educacionales. O sea, que la tesis, por definición, por ejemplo, la tesis de una carrera no se evalúa solo con profesores de la universidad, sino que sales de la ciudad y traes gente de otros lugares que la revise y estableces una colaboración. Las colaboraciones investigativas entre distintas ciudades, todo ese tipo de cosas es algo que están bastante al debe. Y yo creo que ahí hay que trabajar mucho. En general, la colaboración es algo que permite que esa dinámica de liderazgo emerja, porque si no es un liderazgo desanclado de dinámicas sociales, y en esos casos tienes el riesgo de que mañana ese líder se arranque con los tarros y se lleve todo para su propio, lleve el agua a su molino. Y la gracia es que no, porque la gracia es que sea un molino mucho más colectivo. Ahora, respecto a eso mismo de la investigación y los estudios, mucho para avanzar en el fondo en la instalación de ciertas políticas o cambios en lo que tú quieras ver, ¿cierto? Puede ser desde lo que hablábamos, un subsidio regional diferenciado, un IPC regional. Tienes que avanzar con datos y estadísticas que no siempre se realizan de esa manera. O sea, cuesta mucho que una universidad también pueda levantar, por ejemplo, un dato respecto a algo muy específico y a lo mejor ponerlo en Santiago para tener como argumento el cambio que a lo mejor los líderes políticos quisieran. Por ejemplo, el cálculo de la inflación específica de la zona, por ejemplo. Claro, efectivamente, cuesta mucho porque se requiere básicamente, cuando las universidades funcionan como funcionan en Chile, que funcionan con presupuestos muy limitados y sin capacidad de movimiento propio, en general, claro, es muy difícil decir que tú vas a lograr hacer investigación solo por el hecho de tratar de tener una relación con tu medio más cercano y tratando de que sencillamente dar un aporte a la comunidad con muchos datos nuevos. No puedes, tenés que optar por uno o dos datos,
No puedes producir 10, 15. En muchas, yo conozco experiencias, no sé, en México, por ejemplo, donde se calcula comuna por comuna y en barrio por barrio la inflación, ¿ya?, por parte de las universidades para criticar la inflación nacional. Son universidades públicas que critican los mismos datos públicos del país diciendo, ojo, pero está bien, ese dato es general del país, pero resulta que en esta zona que es más pobre hay más inflación que en esta otra zona que es más rica. Entonces, ese tipo de datos es muy importante para las políticas públicas. Yo creo que en ese sentido estamos efectivamente débiles. Ahora, no significa que no podamos hacer nada. Yo creo que ahí hay una desesperanza aprendida que tampoco acompaña mucho. Yo creo que aquí hay todavía mucho espacio por hacer, muchas cosas por hacer. Pero ¿ves caminos concretos, por ejemplo, para que eso que es tan importante a lo mejor para distintas zonas del país pudiese avanzarse efectivamente, que requiere una voluntad política, recursos y varias otras aristas? Sí, yo creo que la voluntad política nunca va a estar sin presión. O sea, yo creo, en la medida que uno sea, que los gobiernos locales o regionales crean que su relación con Santiago tiene que ser lo mejor posible y tener menos problemas posible porque así te van a tratar bien, no están entendiendo cómo funciona. En general funciona al revés. Cuando planteas tus temas y planteas tus conflictos, en general te dicen, sí, ya, mira, vamos a arreglar eso, no se preocupe, vamos a ir. Si tú te portas bien en ese tipo de cosas, en política, lo más probable es que digan, bueno, eso ya está resuelto, allá no hay problema, ¿para qué nos vamos a dedicar? Entonces yo creo que hay que ir construyendo instituciones propias, construyendo instituciones sociales, no tanto formales, no tanto creer que si hay que construir más regiones, que lo importante es la institucionalidad informal, que la sociedad misma tenga la capacidad de darse a sí misma sus actividades, su forma. Por eso el desarrollo cultural es tan importante. El desarrollo cultural no solo en eventos esporádicos, sino que en términos constantes, estables. Y obviamente dentro de ese desarrollo cultural está el desarrollo del tejido social, que la gente tenga capacidad de organización. ¿Y ves oportunidades distintas en estas elecciones que se nos vienen? En octubre tenemos, bueno, las municipales, prontamente las presidenciales, hay varios candidatos dando vuelta a nivel regional y a nivel nacional también tenemos varios nombres. ¿Sientes que hay una oportunidad distinta también para ese ciudadano? Hay que recordar, ¿cierto?, las bajas en las votaciones, la gente prácticamente está sin querer ir a votar en definitiva por lo que se ofrece. ¿Ves alguna proyección distinta, por ejemplo, para las elecciones más prontas, que es en octubre de este año? Desde el comportamiento del ciudadano. Lo más probable es que haya yo lo que veo es lo siguiente, yo creo que se nos abrió una oportunidad histórica muy interesante en 2011 en adelante, 2012, cuando se instalaron una serie de temas de agenda, desde temas regionalistas hasta educación, medio ambiente, y se instalaron esos temas muy fuertemente en Chile. Esa oportunidad está abierta, pero no está abierta eternamente, se ha ido cerrando de hecho. Como que los espacios, lo que nos estamos quedando es con la parte telúrica de la crisis, de cómo es lo que había se va cayendo, pero no hemos sido capaces de ofrecer algo nuevo para lo que viene. Y ahí hay una deuda pendiente del sistema político, pero también hay una deuda de nosotros como ciudadanos. O sea, cuando el sistema político no reacciona, bueno, tendrá que reaccionar otro. O sea, tendrá que llegar desde muchos otros lugares, desde cada uno con sus competencias, con sus capacidades, con su capacidad de acción territorial, con un conjunto de actividades, se puede uno empezar a levantar algunas clases de propuestas, de proyectos, de relación, de articulación entre las instituciones del barrio. Pero en el país, ¿ves ese tejido social que se está levantando, un poco que está casi durmiendo a puertas de, o como un pie bajo la cama, o cómo podría ser? Ha mejorado un poco, pero venimos de una situación muy extrema de desarticulación social. Nosotros tuvimos una transición donde la desarticulación social se murió, la articulación social se murió prácticamente, no quedó prácticamente nada de lo que había en dictadura en ese sentido, porque se entendió que el sentido del tejido social había sido la lucha contra la dictadura y no el sentido del tejido social por sí mismo. Y ahí hubo un problema de diagnóstico general. Y ahora estamos pagando, pero yo creo que ha habido una rearticulación. Aquí mismo en Antofagasta está lleno de movimientos que han logrado instalar temas en discusiones que van desde movimientos que uno podía identificar con causas más a la izquierda y otros que están identificados con causas más a la derecha. Entonces, efectivamente, son movimientos que están activos y es bueno que estén activos todos. Hablabas de los movimientos y no puedo dejar, ¿cierto?, de recordar uno, que es el movimiento Este Polvo Te Mata, o el No Más Quemas con los temas, ¿cierto?, de contaminación. Ayer tuvimos este incendio de Santa Marta en Santiago y había que ver, ¿verdad?, el desfile, obviamente, de ministros de todas las instituciones públicas respondiendo, y claramente en Antofagasta se desata otra mirada en redes sociales y que también los medios locales replicamos, de cómo un problema que esta ciudad tiene durante años, jamás tiene una reacción en la magnitud que Santiago lo tiene. Es una mirada que todos conocemos y no sé si a alguien le sorprende.
pero para algunos genera todavía una molestia. O sea, todavía hay ciudadanos en Antofagasta que esperarían que esto fuera diferente. ¿Tú llevas esa espera todavía o es que en definitiva alguien casi debe hacer acciones un poco más allá de lo que hemos visto en estos movimientos? Yo creo que la acción siempre, yo creo que lo que tiene mucha eficacia para mostrar estos temas, para dar cuenta, es la acción que tiene algún componente ritual. O sea, muchas veces eso es lo que produce una gran capacidad de producir efectos. Creo que nosotros como que estamos con la idea de que si la marcha es grande, entonces hay que hacerle caso, y si la marcha es chica, no. Yo creo que el punto no es ese, el punto es más que nada lograr plantear bien los puntos. Yo creo que aquí se ha trabajado muy bien con el No Más Quemas y Este Polvo Te Mata. Yo encuentro dos casos muy interesantes en ese sentido, porque creo que van directo al punto y plantean un tema que está dentro de la ciudad. O sea, entonces me parece muy potente. Yo creo que la diferencia evidente entre lo que pasó en Santiago, que es un caso esporádico y grave, pero es un incendio, un accidente que no debería haber ocurrido, pero es un accidente. Pensemos que ese es un relleno sanitario de cierta tecnología. ¿Ya? Aquí estamos hablando en Antofagasta que tenemos no un relleno sanitario, tenemos un basural, ¿ya? A la antigua. ¿Ya? Entonces, esa diferencia del día a día versus el accidente, de cómo el día a día lo dejamos pasar y el accidente le ponemos atención, ¿ya? Yo creo que habla de una inmadurez del sistema político. Y tenemos que ser los ciudadanos mucho más exigentes. El problema es que la mayor parte de los ciudadanos se decepciona tanto que se retira de la política. Y yo no digo que la gente vaya a votar, porque a veces entiendo que no ir a votar es una señal también. Pero tú no puedes desatenderte todo el día de la política, no puedes estar sin enterarte, sin informarte, no puedes estar sin leer la prensa, no puedes estar sin tener una opinión, porque si tú estás en eso, va a pasar lo que sea, o sea, van a pasar por ti. Entonces, obviamente que hay que estar mucho más informado y hacer política desde tu casa hacia afuera, o sea, en todas las dimensiones. Por eso es importante el compromiso con el territorio que tú habitas, o con el cual, en el caso de Antofagasta, hay mucha población itinerante, en el cual tú habitas a veces, pero aunque sea a veces, tienes que tener respeto por el lugar donde estás trabajando, donde estás haciendo parte importante de tu vida. Entonces yo creo que ahí hay un compromiso ciudadano que tenemos que mejorar también, que es una responsabilidad. Insisto, esta responsabilidad debería estar fundamentalmente concentrada en el sistema político, pero yo hoy día lo doy por perdido. O sea, estamos hablando de la crisis que estamos hablando en el sistema político. Ahora, si la gente dice, bueno, este sistema político es tan malo que no quiero hacer nada, va a ser peor. O sea, mucho peor. Alberto, gracias por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti. Nos reencontramos en otra entrevista, como siempre, con diversos temas sobre la mesa, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.